Joaquín Romero Murube dijo así: Sevilla, cuando yo muera, no quiero ser tierra tuya, aire fino de tus barrios, soledad de tus clausuras, vuelo y canto de campanas que suben a Dios su música, luz de la tarde dormida, jazmín de novia, ternura de madre joven, contenta, caridad dulce y oculta que besa llagas y heridas y no pregona sus luchas, casta de tu señorío, claridades sin penumbra, aroma, canto, saeta, júbilo, oración, profunda sabiduría sin norma, sencillez que nada oculta. Muy buenas noches, bienvenidos. Aquí empieza un nuevo programa de Sentir Cofrade. Para el programa de hoy, en este día festivo, recuperaremos tanto entrevistas como reportajes, así como intervenciones inéditas de nuestros colaboradores. Arrancamos con la visita de Fermín Vázquez, hermano mayor del Santo Entierro. Con él recordaremos la lista definitiva de las hermandades invitadas que formarán parte del cortejo del próximo Sábado Santo, cómo ha sido el procedimiento de preparación para ello y cuál es la actuación para ahora. También regresamos a la figura del artista Antonio Amián, un reportaje de José de León para tratar a fondo cómo era este orfebre y platero, considerado un gran virtuoso que dominaba todas las artes de la orfebrería y el atavío de las imágenes. Todo ello con José de León recorriendo puntos claves de la ciudad y muy vinculados a la figura de este artista. Hoy también queremos dedicar unos minutos de este programa a recordar cómo era la Semana Santa de hace siglos. Con Juan Pedro Recio hablamos de una fotografía muy particular, el Cristo de la Clemencia en el Santo Entierro Grande de 1922. Por último, en nuestra tertulia reviviremos el balance en cuanto a las procesiones extraordinarias celebradas en este último mes. Comentaremos cómo han sido todas y qué se extrae de esos días festivos en la Sevilla Cofrade, con Miguel Ángel Oliver y Rafa Vescansa. Arranca Sentir Cofrade Sevilla. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos una semana más aquí a Sentir Cofrade, el programa de cofradías de Semana Santa de las Hermandades de Sevilla en vuestra televisión local, en BTV Sevilla. Hoy es martes, es 1 de noviembre y aunque es un día festivo, nosotros hemos querido continuar con la programación de Sentir Cofrade, pero de una manera un tanto particular. En vez de proseguir, ¿no?, con las entrevistas de actualidad, con los protagonistas más actuales de la Semana Santa de Sevilla y de nuestras hermandades, hemos querido hacer un recopilatorio en este martes 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos, uno de los días más alegres, festivos, gozosos que celebra la Iglesia Católica, para recuperar, para regresarles a ustedes y a sus pantallas algunas de las intervenciones, entrevistas, reportajes más sonadas, ¿no?, o por lo menos que nosotros hemos considerado que tuvieron mayor repercusión y que pueden serles también a ustedes de interés. En primer lugar, vamos a recordar el programa del pasado martes 11 de octubre. Se sentaba aquí mismo en este plató Fermín Vázquez, el hermano mayor de la Hermandad del Santo Entierro. Días antes, el jueves de la semana anterior, se hizo pública esa lista definitiva de las hermandades que iban a participar en la procesión general del Santo Entierro Grande el próximo Sábado Santo de 2023. Después de muchos meses de filtraciones, de especulaciones, por parte también de los cofrades, por supuesto de la prensa, fue la propia hermandad la que dio esa lista definitiva que nadie esperaba y que introdujo una serie de cambios y de novedades que no estaban sobre la mesa en las anteriores quinielas, ¿no? Entró como principal novedad sobre todo el misterio de la hermandad de la cigarrera, y también a última hora entró el paso de misterio del Señor de la Sentencia, el crucificado de la hermandad del Calvario. Vamos a recordar esa entrevista que hacíamos con Fermín Vázquez, hermano mayor del Santo Entierro, y cuáles han sido los pormenores, los porqués y toda esa intrahistoria a la hora de confeccionar la lista de la que será la gran procesión de Sevilla del próximo año. Ha sido probablemente una de las personas quizás reclamadas en el aspecto informativo del mundo de la Semana Santa, me atrevería a decir, en los últimos años. Fermín Vázquez es el hermano mayor del Santo Entierro y está aquí ahora mismo sentado con nosotros. Fermín, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Es un placer tenerte aquí, ya imagino, respirando. Sí, la verdad es que aunque sea quizás una comparación no lo más apropiada, pero ha sido un parto difícil, pero satisfactorio, ¿no? Al final, bueno, pues
bueno, creo que estamos contentos con todo y ya descansando un poquillo, ¿no? Yo me atrevería a decir que incluso si haciendo ese paralelismo, ¿no?, con las películas del western estadounidense, ¿no?, Wanted, ¿no?, que vemos ese cartel por todas y cada una de esos poblados deshabitados del lejano oeste, estaría el rostro de Fermín Vázquez, ¿no?, que ha sido, bueno, evidentemente la cabeza visible de la Hermandad del Santo Entierro, como hermano mayor que es, ¿no?, pero junto con su junta de gobierno, que han sido, pues, en primer lugar, y lo más importante, y eso queremos que quede claro desde el primer momento, el núcleo humano que se ha movido, que ha tenido esa iniciativa de llevar a cabo una procesión extraordinaria a gran escala en la ciudad de Sevilla. Han sido muchos los cofrades que la han demandado después de la pandemia, ¿no? Se podría haber solicitado al arzobispo, al Consejo de Hermandades. Sin embargo, como siempre ocurre en este tipo de casos, son las propias hermandades las que toman la iniciativa. Y en este caso, la Hermandad del Santo Entierro pues organiza ese Santo Entierro grande con motivo del 775 aniversario de la restauración del culto cristiano en la ciudad de Sevilla. ¿Qué grado de satisfacción alberga ahora mismo Fermín Vázquez? Bueno, pues un gran grado de satisfacción. No lo podría enumerar, porque todo esto ha tenido también sus luces y sus sombras. Es decir, nos hemos visto un poco, no agobiados, pero sí en algún momento un poco estupefactos por todo lo que se ha montado alrededor de lo que es la organización. Se ha generado muchísima expectación, la verdad, muchísima ilusión y bueno, ha habido, como en todas sus cosas y en toda la organización, sus claros oscuros, ¿no? Es decir, estamos muy satisfechos con la lista de 15 hermandades que van a formar parte del cortejo, pero bueno, también yo siento ese mal regusto por aquellas que han mostrado su ilusión en participar y que no pueden formar parte del cortejo. Estaba claro que el cortejo estaba limitado, que había que tomar una decisión, que había que hacer elecciones, y eso siempre no es agradable. Y eso es ese mal regusto, porque obviamente hay muchas personas, hermanos mayores, hermandades, que han visto un poco defraudadas sus expectativas, ¿no? Y eso te hace un poco sentir mal, o por lo menos no me siento todo lo eufórico y contento que me gustaría sentirme, ¿no? Pero al fin y al cabo se suele decir, nunca llueve al gusto de todos. En el caso de, vamos a ver, hay una cosa que también tiene que quedar clara, esto lo organiza el Santo Entierro, el Santo Entierro decide, es decir... No, eso está clarísimo. Lo que pasa es que cuando tú le ves la cara a los hermanos mayores, que llegan, que se entrevistan contigo, que con una generosidad inaudita te ofrecen, cuenta con mi cofradía para lo que quieras. Después, obviamente, después de esa generosidad extrema, el hecho de decir, mira, no voy a poder contar contigo por circunstancias diversas, pues claro, te deja un poco pensativo, ¿no? Eso es lo que peor llevo, sinceramente. En el resto, pues magnífico, con la colaboración de la Junta de Gobierno, todo el mundo muy ilusionado con este proyecto y, bueno, sobre todo con el apoyo indiscutible de Palacio, que acogió la iniciativa desde el primer momento con los brazos abiertos. Obviamente uno no dice quiero organizar un Santo Entierro sin antes un poco sondear las posibilidades, ¿no? Porque tirarte a una piscina sin agua, ¿no? Y eso conlleva riesgos. Se habló con muchísima gente y, bueno, y con las personas, digamos, que había que hablar, con la Iglesia en primer lugar, también se sondeó al Consejo, se comunicó y se tanteó a los hermanos mayores del Sábado Santo, y la verdad que todo esto empezó a girar a partir de ahí y hasta el día de hoy, ¿no? Ha ido increciendo además, ¿no? Porque conforme pasaba el tiempo había una expectación porque el número de pasos, qué número de pasos iban a salir, cuánto, de qué forma, quiénes, y ya empezaron a surgir esas famosas listas con las probabilidades o quinielas, ¿no? Pero bueno. Al fin y al cabo, y más aún, imagino que se habrá intensificado sobre todo en este mundo en el que nos ha tocado vivir, en el que en el 2004 no había redes sociales y en el 2023 sí las hay. Y no sé eso de qué modo ha ido en detrimento o en beneficio de toda esta organización. Yo te digo una cosa. Yo en el 2004 era mayordomo en la hermandad y aquel tema obviamente se llevó mucho más en secreto o con más discreción, puesto que quizás las redes sociales no abundaban o no proliferaban en aquel momento. Y bueno, la lista se hizo creo que un 23 de diciembre, prácticamente 2 días antes de Navidad, y bueno, había su expectación, había ganas, había deseos, había habido un Santo Entierro previo en el año 92, habían pasado ya bastantes años y bueno, pues aquello salió bien. Pero estos dimes, diretes, listas, no sé cuánto, para ti, para tan,
algunas veces yo creo que los miembros de la Junta de Gobierno y yo también, por extensión, pues ha habido una presión que a lo mejor, bueno, pues se ha llevado como se ha podido, ¿no? Porque en algunas ocasiones ese deseo de saber y ese deseo de que cuando salen publicadas listas, dice, bueno, pero esta es la lista, va a salir quién va. Claro, nosotros efectivamente teníamos una serie de listas o teníamos una serie de candidatos, porque también lo que queremos construir era una historia de la pasión en la que hubiera un cierto desarrollo, ¿no? El hecho de el que la amargura formara parte de esa historia nos parecía un tema interesante, porque era hacer un camino de la amargura con un nazareno absolutamente maravilloso como es Pasión, y una Virgen que no tiene calificativo como es la Virgen de la Amargura, ¿no? Entonces queríamos contar esa historia y que efectivamente pues que la gente que lo viera pues comprendiera de alguna forma o se le removieran un poquito las entrañas con la historia de la Pasión, con ¿no? lo que estuviera viendo efectivamente, visualmente, ¿no? Entonces hubo gente que entraba, hubo hermandades que salían, y claro, cada vez que salía una lista en algún sitio, a mí se me abrían las entrañas, porque yo sé que eso iba a generar una serie de expectativas que en algún momento se podrían ver frustradas. Y luego había otra serie de aspectos que son los menos románticos de la Semana Santa, como son el tema de los cruces, el tema de los horarios, el tema de la salida, el tema de las entradas, y eso, bueno, pues también tiene su conque, y yo para eso soy un absoluto inútil. No sé nada de horario, ni de cruces, ni nada. En la hermandad contamos con varios frikis que para eso son unos genios y la verdad, bueno, pues que lo han llevado bastante bien. Pues yo cuando salían las listas y yo veía que digo, verás tú, porque obviamente en un número determinado se acertaba, por una simple cuestión, porque había hermandades que... Es imposible mantener en secreto tantas cosas. Efectivamente, eso yo sé... ¿Eres conscientes de eso? Sí, totalmente. Y además, en el momento en el que tú hablas con alguna hermandad, porque obviamente tú no le puedes decir a una hermandad, vamos a ver, que pum, de golpe y porrazo, o sea, tú tienes que tener un contacto previo, tienes que sondear si la invitación sería bien recibida, si no, etcétera, o las que se te ofrecen y tú tienes contacto con ellos. Cuando hay más de 2 personas o 3 que ya saben cosas, pues eso es difícilmente ocultable, ¿no? El cardenal Bueno Monreal decía que si en esta ciudad no que lo se tengo aquí apuntado, ni lo piense. Ni lo piense. Entonces, demasiado con que ha habido cosas que no han salido. Y que ya llegó un momento que nosotros nos vimos en la obligación de adelantar el tema de la lista, porque yo creo que no hubiéramos reventado como un triquitraque, perdón por la expresión, si hubiera durado el tema 2 semanas más, ¿no? ¿En qué momento, el jueves pasado se publica la lista? ¿Esa lista en qué momento la cierra la hermandad? ¿Qué día tiene la Hermandad de Santo Entierro esa lista cerrada? Pues la tiene ya desde hace relativamente un tiempo, casi todos los pasos, y estábamos viendo un tema de horarios y una serie de cruces. Al final se decidió por cuestiones poco románticas, lo siento. Después este hermano mayor que está aquí tiene que dar la cara con aquellas hermandades que se han visto de alguna manera, bueno, pues reflejadas, casi como segura su participación, y yo me he sentido en la obligación de hablar con ellos, ¿no? Y exponerles el punto de vista. No hay... Lo que no me ha gustado muchas veces en el tema este, o lo que no me gusta es el periodismo conspiranoico y que ve cosas malas detrás de lo que son cuestiones normales, ¿no? Han salido cosas que, bueno, prefiero no hablar sobre ellas y van hacia la mochila, ¿no? De que cada uno llevamos a las espaldas. Pero las cosas son mucho más normales, las cosas no se hacen retruecas, ni cosas extrañas, sino que se ha intentado de alguna forma, bueno, pues que la lista estuviera cerrada, fuera redonda, estuviera completa y que de alguna forma también tuviéramos en cuenta a los verdaderos protagonistas del Sábado Santo, que son las hermandades que habitualmente procesionan. Entonces, aquí hay un tema que no es fácil, que es decir, que es poner 15 pasos en la calle, que vienen cada uno de sitios diversos y dispersos, y que tienen una serie de cruces, tienen una serie de cuestiones que de alguna manera en algún momento pueden o estorbar o molestar el discurrir de otras hermandades que tienen su derecho a salir en ese día y que tienen su derecho a ser tan protagonistas como el resto. Entonces, ese tipo de cuestiones quizá a lo mejor no se han entendido. El caso, por ejemplo, de San Benito, San Bernardo, que estuvieron ahí, diferentes limitaciones, imagino, sobre todo temas de cruces, ¿no? Vamos a ver, todos los temas que han hecho por decidirse por unas cuestiones o por otras,
han sido evitar generar situaciones que pudieran provocar ciertas disfunciones, vamos a ser finos. Y yo con las personas con las que tenía que hablar, que son los hermanos mayores, que han sido exquisitos, amables, educados, no se puede ser mejor persona que el hermano mayor de San Benito y que el hermano mayor de San Bernardo. Y yo me sentía en la obligación de hablar con ellos, pero porque además yo sé la ilusión que hay detrás de todo en el tema de la salida de un Santo Entierro Grande y la ilusión de muchos cofrades, y que incluso a lo mejor algunas personas pudieran creer que es que, hombre, no ha presionado lo suficiente, no se trataba de presionar. No. Cada uno ha hecho lo que tenía que hacer, y no solo estas dos hermandades en particular, sino muchas otras que se han ofrecido y que me han llamado, han ido al trabajo, hemos estado tomando café o una cerveza, y a mí se me cae después, te lo digo de verdad, lo he pasado muy mal y me he llevado varios días sin pegar ojo. Yo llegaba a la hermandad como un auténtico zombi por la circunstancia y la situación. Es decir, verle la cara a la gente a la que después tienes que saludar y ver también esa decepción que se le ha originado, porque bueno, eso es una de las cosas que con lo del tema de las listas, te lo reitero, lo he llevado peor, y lo he llevado peor porque yo veía cosas que después no iban a ser, y yo ya me estaba imaginando lo que iba a pasar después, ¿no? La decepción, la no sé cuánto, la patatín, la patatán, y la verdad, no. Ahora mismo estoy en una situación en la que estoy un poco reponiéndome, pero no estoy todo lo feliz que me gustaría ser. Es decir, hemos hecho una gran cosa, yo creo que la lista es magnífica en ese aspecto redondo, pero tengo un mal regusto, ya está, simple y llanamente. Quiero ser en ese aspecto como franco. Es natural, porque en todo tipo de relaciones humanas este tipo de cosas Claro, pasa, ¿no? Y al fin y al cabo es que tú tratas con personas, y tratas con la ilusión de mucha gente y de muchos cofrades, y te gustaría, a mí me gustaría que esto hubiera sido como en años pretéritos, ¿no? En el 48 pues creo que había cerca de 21 pasos, pero también es cierto que no estaba el Sábado Santo. Semana Santa no era como ahora. No es como ahora, y ahora por desgracia tenemos demasiados inconvenientes. Vuelvo a reiterar que le hemos perdido un poco el romanticismo a lo que es la Semana Santa, ¿no? Y eso algunas veces pues te hace poner los pies en el suelo, ¿no? Yo era la persona más feliz del mundo, y después de dar la lista no soy tan feliz como era antes, ¿no? Simple y llanamente. ¿Qué provoca el Santo Entierro Magno? ¿Un aumento de fe o un espectáculo? Si me convencen porque me lo explican, entonces lo veré. Esto dice en su momento el hermano mayor de la Macarena. Es totalmente lógico, totalmente comprensible que una persona cambie de opinión, es natural. ¿La Hermandad de la Macarena va al Santo Entierro Grande? Porque nosotros, en definitiva, pasamos por encima de comentarios que se hayan hecho. Yo estaba hablando con el hermano mayor de la Macarena, no creo que se desvele absolutamente nada, y él me ha comentado que lo que quiso decir él o se tergiversó o se malinterpretó. De hecho, bueno, pues obviamente, tal y como está la literalidad, no puedo estar de acuerdo con esa cuestión, ¿no? Entre otras cosas porque a día de hoy, por desgracia, necesitamos catequizar más que nunca. Es decir, es que hemos ido dando pasos atrás. Es decir, ahora muchos cofrades deberíamos empezar, y me incluyo yo, a estudiar el primero de catecismo. Y el hecho de una procesión magna o un Santo Entierro Grande, como nos gusta llamarlo nosotros, pues lo que provoca también es un cúmulo de emociones que salen a la calle. Pero no solo emociones, sino emociones que te llevan a la fe. El contemplar la pasión, claro, y muerte de nuestro Señor Jesucristo te tiene que mover a algo más. Pero igual que cuando alguien ve a la Virgen de la Esperanza, ¿no? Entonces, al final es una mezcla de sentimiento y de fe, y yo entiendo que la razón, los sentimientos y la fe deben de mezclarse en una especie de potaje, ¿sabes lo que te digo? Y dará, bueno, pues esa sensación a todos que cuando lo veamos verdaderamente podamos llorar, nos pueda gustar por el tema artístico, pero también podamos sentir lo que hace más de 2000 años pasó y que hizo que a día de hoy seamos lo que somos y no seamos otra cosa, ¿no? Efectivamente, y que al fin y al cabo nos lleve precisamente a eso, a la resurrección, no deja de ser el camino hasta el final, y ese medio, ese camino intermedio que convoca la Hermandad del Santo Entierro es ese camino directo a la resurrección. Ya, Fermín, importante presencia también, nos ha llamado mucho la atención y nos alegramos, ¿no?, de la presencia de hermandades del siglo XX, la Redención,
Sí, la Redención, iba a decir el beso de Judas, es la misma hermandad, el beso de la Redención, yo soy del beso de Judas, yo sigo diciendo el beso de Judas, la Hermandad de la Paz. Creo que también en este sentido se ha tenido en cuenta eso, ¿no? Un poco esa integración entre la Semana Santa de siglos y la Semana Santa más reciente, ¿no? Es difícil a lo mejor acertar, siempre ha habido como, o por lo menos yo me acuerdo, tanto en el 92 como en el 2004, que siempre había una novedad, alguna hermandad nueva que no había participado en el cortejo y que se incorporaba. Nosotros queríamos hacer especial hincapié en aquellas hermandades que además tienen una devoción, vamos, incontrastable, ¿no? Tanto la Redención, que ha tenido una progresión geométrica brutal exponencial, efectivamente, en ese aspecto, pues incluso la Paz, ¿no? Es decir, que son pasos, imágenes que arrastran muchísima devoción y arrastran a muchos cofrades, ¿no? Y entonces entiendo que una mezcla entre lo antiguo y lo nuevo es una mezcla que sabe bien. ¿A partir de ahora qué? Bueno, pues a partir de ahora a seguir trabajando, tenemos que tratar el tema de los horarios, perfilar esa cuestión. Sí, el otro día precisamente Paco Vélez anunció que ya se está empezando a trabajar. Claro. Un poco, ¿no? ¿Conoces algo? ¿Sabes si se ha habido Sí, algún nosotros avance? además tendremos que tener una reunión, digamos, también con el Consejo, para que también lo que tenemos hecho, si les sirve y les puede servir y les puede aportar, pues obviamente, porque el Consejo además es el que se encarga en definitiva de coordinar en toda esta cuestión, en unión con la hermandad, pero bueno, ellos tienen en este aspecto la iniciativa, ¿no? Y la decisión última en el tema de horarios y el tema de cruces, ¿no? Asunto del recorrido común, ¿tenéis algo planteado antes de carrera oficial? Nos consta que el CECOP a lo mejor ve un tanto complejo la organización de este encuentro común de las hermandades antes de carrera oficial o después de carrera oficial, no tienen por qué ser antes, ¿no? Sino un punto de encuentro común. Yo creo que eso es un tema que habrá que debatir ahora. Nosotros hicimos una propuesta en su momento porque entendíamos que efectivamente el Santo Entierro Grande, los que lo van a disfrutar son los abonados de las sillas y palcos, y de alguna manera se quería hacer un poco ver que el resto de personas que no tienen esa posibilidad o esa opción pudieran verlo, ¿no? Con carácter previo. Vimos, o la hermandad pensó, esto es un tema que obviamente está sometido a debate, que fuera antes, porque después iba a ser más engorroso, y se buscó un sitio aproximadamente, que es el que ha salido, como ha salido tantas veces, aquí no cabe hablar de tontería, que sería la Plaza de la Concordia, Virgen de los Buenos Libros, Cavidia, esa zona. Eso ya lo tendrán que ver un poco los expertos, ¿no? El Consejo por un lado, en unión del CECOP. Sería una oportunidad y una cuestión bonita, ¿no? Es decir, incluso egoístamente a la hermandad casi le interesa que no existiera ese punto de encuentro previo, porque conllevaría una serie de modificaciones y una serie de cuestiones que llevan más trabajo, pero bueno, pero yo entiendo que todo el mundo que está se merece la oportunidad de ver el cortejo en su totalidad. En su plenitud. Pues todo eso era lo que nos contaba Fermín Vázquez, el hermano mayor del Santo Entierro, que se mostraba en ciertos momentos pues, visiblemente afectado, ¿no? O por lo menos preocupado por cómo se habían desarrollado sus últimos acontecimientos y la serie de circunstancias que habían motivado el cambio de una hermandad a otra en la lista definitiva. En todo caso, será un día que ya está marcado en rojo en el calendario de los cofrades, no solo sevillanos, sino también de Andalucía y de toda España, que ese día vendrán aquí a Sevilla a disfrutar de esa magna procesión con motivo del 775 aniversario de la restitución del culto cristiano en la ciudad de Sevilla. Precisamente la procesión general del Santo Entierro Grande, que se ha celebrado a lo largo de 10 ediciones desde 1850, en el que se celebra por primera vez ese primer Santo Entierro Grande de la mano de los duques de Montpensier. Precisamente con nuestro compañero colaborador de esta casa, Juan Pedro Recio, en una de sus intervenciones hablábamos de una fotografía de lo más curiosa, porque las procesiones del Santo Entierro Grande, a pesar de que solo han repetido en todas las ocasiones el misterio de Montesión y el misterio de la Quinta Angustia, ha habido alguna que otra vez que ha habido imágenes que no procesionan ni en Semana Santa, pero que han formado parte de ese cortejo. Es el caso del Cristo de la Clemencia en el año 1922. Vamos a recordar cómo fue aquel Viernes Santo. Pues esta fotografía corresponde al Viernes Santo de 1920, que se organizó
un santo entierro grande con bastantes particularidades. Una de ellas era precisamente la foto que estamos viendo, una imagen no procesional, una imagen que no recibe culto por parte de ninguna hermandad y formó parte del Santo Entierro, de este cortejo del Santo Entierro. La foto pues no tiene desperdicio, como podemos ver. Se ve el Cristo de la Clemencia, también llamado Cristo de los Cálices, porque estuvo durante muchos años en la sacristía de los Cálices de la Catedral, una imagen portentosa de Juan Martínez Montañés, realizada en 1603, según el encargo del arcediano de Carmona y canónigo de la Catedral de Sevilla, Mateo Vázquez de Leca, y fue una imagen que durante 200 años estuvo en la Cartuja de Santa María de las Cuevas, hasta la invasión francesa, que ahí comenzó un peregrinaje de la imagen pues por diferentes lugares, como el Alcázar, estuvo en la Catedral, volvió otra vez allí a Santa María de las Cuevas, pasó al Museo de Bellas Artes, cuando de manera incipiente se creó el Museo de Bellas Artes, el Museo Provincial, pero la Comisión de Monumentos que había en Sevilla estimó que era una imagen tan maravillosa y tan dotada de esa unción sagrada que no merecía estar en un museo, sino en un lugar de culto público, y qué mejor sitio que la catedral. Entonces, desde esa fecha, mediados del siglo XIX, está en la catedral, estuvo en la sacristía de los Cálices durante mucho tiempo y ahora recibe culto en la capilla de San Andrés. Es una imagen que, a pesar de su valía artística, de su historia y de todo lo que podamos decir de él, que es poco, pues no tiene la devoción, o por lo menos no tiene el tirón popular que tienen las imágenes que tienen en torno así a una hermandad. O sea, es una hermandad que es monumental, una imagen que es monumental, una imagen de una factura perfecta, pero no tiene la devoción que pueden tener otras, como puede ser el Crucificado del Amor, el Cachorro y, por no decir, el Señor del Gran Poder, ¿no? La fotografía, decíamos que es muy curiosa y está, bueno, pues podemos situarla en la Plaza Nueva, en la confluencia de la Plaza Nueva con el arquillo del Ayuntamiento prácticamente. Vemos que aún no está construido el edificio de Telefónica, que sería el que está justamente detrás, ni tampoco se observa el edificio de la Adriática, este edificio que está en la esquina de la Avenida de la Constitución, y al fondo vemos pues la acera, podríamos decir la acera que en la actualidad ocupa el Banco de España, el lateral del Banco de España y el Banco Santander. También vemos cómo hay una manzana de casas ahí, casi no se ve apenas, y es la que formaba la estrechez de la antigua calle Génova. Cuando esa manzana, esas casas se derribaron y se produjo el ensanche, pues fue cuando la avenida tomó las dimensiones que actualmente son las que tiene. Vemos cómo delante del Cristo pues van dos sacerdotes revestidos y bueno, pues podemos pensar que son canónigos de la catedral. Vemos curiosamente a unos niños, vemos a uno concretamente que va con el cirio al cuadril, como si fuera la clásica postura de los nazarenos que llevan el cirio de esta postura, ¿no? Lo que sí comentan las crónicas es que el acompañamiento al Cristo se basaba también en varias parejas de nazarenos vestidos de negro, túnicas negras de cola. También vemos unos servidores de librea que escoltaban el paso, igual que los 2 números de la Guardia Civil con el traje de gala, el capataz perfectamente vestido con la chaqueta, chalequillo, la corbata oscura, como correspondía al Viernes Santo, y el paso pues son las andas procesionales de Santa Justa y Rufina que salen en el Corpus Christi, son estas andas que habitualmente salen. Esta no ha sido la única salida del Cristo de la Clemencia o de los Cálices, porque en 1952 volvió a salir con motivo de la clausura de unas misiones que organizó el cardenal Segura. En esa ocasión salió sobre el paso del Cristo del Calvario, y también hay fotografías, pero esta nos ha parecido mucho más curiosa y sobre todo porque fue con motivo del Santo Entierro Grande del año 1920. Aquí se ve como el Cristo avanza por la Plaza Nueva hacia la calle Tetuán, porque el punto de encuentro de todos los pasos, de todas las hermandades, y en este caso el Cristo de la Clemencia, que iban a participar, se unían en la campana y desde ahí, a partir de las 6 de la tarde, discurría el cortejo hasta las 9:30, o sea, el tránsito por la campana fue de 3 horas y media, participaron 17 pasos, aparte de los 3 de la hermandad, con la salvedad de que el paso del Cristo del Prendimiento, al final, por un problema con los costaleros, pues no salió. Hubo un enfado en la capilla, los costaleros dejaron el paso atravesar la capilla y finalmente el paso
no pudo concurrir a la procesión. Fue un día que, bueno, pletórico, ¿no?, el que los sevillanos pudieron disfrutar de este santo entierro. Hacía un par de años que se había establecido la carrera oficial casi como hasta la actualidad, pero este santo entierro discurrió por la Campana, la calle Sierpe, Plaza de San Francisco, y luego tiró por la calle Hernando Colón y fue por la plaza, la calle Alemanes, la calle Placentines, a la Plaza Virgen de los Reyes, la Catedral, y en la vuelta, en la actual Punta del Diamante, lo que conocemos por la Punta del Diamante, es donde se desintegró el cortejo. Ya cada hermandad, cada paso ya tiró para el itinerario propio que les convenía, y el Cristo de la Clemencia, lógicamente, pues ya se quedó en la catedral. Las hermandades del Viernes Santo, hubo varias hermandades que participaron en esta procesión magna del Santo Entierro. Por ejemplo, el caso más llamativo fue el paso de palio de la Virgen del Mayor Dolor en su soledad de la Carretería. Hubo otras que también salieron, por ejemplo la Sagrada Mortaja, por ejemplo el Cachorro, y las hermandades que no salieron en el Santo Entierro, el caso del Museo, que entonces salía el Viernes Santo, la o San Buenaventura, incluso las Tres Caídas de San Isidoro, adelantaron su salida procesional al Jueves Santo. O sea, fue un Jueves Santo con muchísimas cofradías, y el Viernes Santo se dedicó exclusivamente al Santo Entierro y a la Soledad de San Lorenzo, que era, como viene siendo costumbre desde siempre, la que cerraba los desfiles procesionales de la última jornada de la Semana Santa. Aquellos años centrales del siglo XIX, 1850, es cuando se celebra el primer Santo Entierro Grande, que bueno, era una manera de mostrarle a esta familia tan destacada y que tanto hizo por Sevilla, ¿no?, a pesar de los pesares, que bueno, mostrarle cómo era la Semana Santa de Sevilla, qué eran los pasos, en fin, una especie de introducción visual al mundo de la Semana Santa, que hasta entonces había estado en declive. Gracias a los duques de Montpensier y a otra serie de circunstancias, pues aparte del poder de convocatoria que tenían estos señores, fue una época también a partir de ese año 1850 en que se empiezan a instalar sillas ya en la Plaza de San Francisco por parte del Ayuntamiento, por parte de la audiencia que estaba enfrente. Ya el ferrocarril en la década de los 60 llega a Sevilla, y aquellos viajeros románticos de años anteriores ya se transforman en una especie de turismo incipiente, ¿no?, que vienen a Sevilla para disfrutar de las fiestas de primavera. Entonces, ese caldo de cultivo hizo que muchas hermandades que estaban aletargadas, que estaban medio extinguidas, resurgieran a mediados del siglo XIX, y uno de los principales impulsores fue don José Bermejo y Carballo, junto con un grupo de cofrades que se dedicaron a reorganizar y a revitalizar una serie de hermandades, como decimos, que se encontraban desorganizadas. Gracias a todos estos factores tenemos la Semana Santa que tenemos. Hay que sumar todas estas circunstancias en esos años centrales del siglo XIX para ver cómo esa Semana Santa, que estaba medio perdida después de muchos avatares, como fue la invasión francesa, la desamortización y en cierto modo también pues la Ilustración, el periodo de la Ilustración, que tampoco hizo por la Semana Santa, y bueno, pues gracias a todas estas circunstancias, como decimos, la Semana Santa de Sevilla se revitalizó y fue el inicio de un periodo que duró prácticamente hasta los años 20, cuando ya las últimas hermandades que aún permanecían ahí dormidas y otras nuevas que se fundaron, pues dieron la consistencia y la base a la Semana Santa que hoy día conocemos.
Pues continuamos aquí en Sentir Cofrade en PTV Sevilla, hablando de nuestras hermandades de cofradías en este martes 1 de noviembre, festividad, solemnidad del Día de Todos los Santos. Hemos hablado del Santo Entierro Grande, estamos haciendo un recopilatorio de lo que ha dado de sí todas estas últimas semanas aquí en este programa en Sentir Cofrade, en PTV Sevilla, que por cierto, por supuesto, les tenemos que recordar que en buena medida se hace gracias a los amigos de Banderas Porras, Francisco Verdugo Tallista, Inciensos de Sevilla, La Casa del Nazareno, PTV Telecom y Tecnofilo, que son los amigos de esta casa de PTV Sevilla que hacen posible este programa. Más allá del Santo Entierro Grande, como decíamos, hemos querido rescatar un reportaje que de la mano de nuestro amigo también José de León hicimos sobre la figura de Antonio Amián, que más allá de ser vestidor, más allá de ser asesor artístico, era un profundo conocedor del arte de la joyería. Llegó a trabajar para la Casa Real y a finales del siglo XIX desembarca en Sevilla en la Hermandad de San Bernardo, y a partir de ahí se hace un hueco en la historia de la Semana Santa de Sevilla del siglo XX. Y participa en numerosísimas hermandades, en la Hermandad de la Mortaja, en Montesión, en el Dulce Nombre y sobre todo en el Museo. De ahí que hiciéramos ese reportaje, ¿no?, para rescatar ese modo de vestir de la Virgen de las Aguas del Museo, con ese famoso tocado que hoy día sigue llevando cada lunes santo. De la mano de José de León recorremos la Sevilla de Antonio Amián. Hay, a lo largo de la historia de la Semana Santa de Sevilla, numerosos personajes que por alguna u otra circunstancia no han tenido esa trascendencia, esa relevancia que después el tiempo, el olvido les ha negado, o el ostracismo también en su defecto, ¿no? Este sábado procesiona la Virgen de las Aguas del Museo y nos hemos venido aquí a la capilla para iniciar un reportaje para recordar la figura de un cofrade. Me parece injusto catalogarlo a secas como cofrade. Fue un artista, un visionario, un auténtico revolucionario del modo de entender la transmisión de las imágenes, su estética. Vamos a hablar de la figura de Antonio Amián, que fue, más allá de ser vestidor, como digo, fue diseñador, fue artista, y nos hemos citado aquí precisamente en la capilla del Museo de Bellas Artes, a espaldas la Virgen de las Aguas, con José de León. Muchísimas gracias por atendernos aquí en este sitio privilegiado que tenemos, que agradecemos a la Hermandad del Museo que nos haya cedido este espacio. José, muy buenas tardes. Buenas tardes, hermano, ¿qué tal? ¿Dónde nos encontramos? Pues nos encontramos en la capilla del museo, que va a ser el inicio de un paseo que vamos a dar por Sevilla para ver a Antonio Amián en esa huella mucho más que epidérmica que dejó en la Semana Santa de Sevilla, y vamos a descubrir a un artista que hoy es un desconocido, quizás una vaga referencia en los más puestos en cuestiones artísticas, una cita bibliográfica a lo mejor obligada en determinadas jornadas, pero estamos hablando de uno de los creadores de la estética de la Semana Santa tal y como la conocemos hoy en día. Y es Antonio Amián autor de muchísimas singularidades que poseen algunas hermandades como señas de identidad que nosotros consideramos como de toda la vida, y que detrás de ella está la originalidad, el conocimiento y el saber hacer de un artista que fue aplaudido como siempre genial, siempre inspirado, Antonio Amián Austria. ¿Cómo llega Antonio Amián a la ciudad de Sevilla? Vamos a hablar un poco de su personalidad, ¿no?, de sus orígenes como tal. Pues Antonio Amián es una figura un poco controvertida a la hora de hablar de él. Él nace en Córdoba en 1842 y se dedica muy rápido al oficio de la orfebrería y sobre todo de la joyería. De tal manera que siendo muy jovencito mostró tal destreza, tal virtuosismo técnico, que siendo muy joven se traslada a Madrid, donde surte de joyas a toda la nobleza más elevada, incluso alcanza el título de cincelador de la Real Casa a principios de 1880. ¿Qué es lo que sucede? Pues que estamos ante un artista bohemio, le encantaba la fiesta, el ocio era fundamental. De hecho, él concibe su trabajo para alimentar su ocio, como sustento de su ocio y de su divertimento. Y además era una persona
bastante cercana y propensa a meterse en líos, y el lío bastante gordo, con lo cual si se fue en 1880 a Madrid, en 1888 alcanza el título de cincelador de la Real Casa, pronto se tiene que venir a Córdoba, a su ciudad natal, y allí pues prácticamente se dedica a lo que más le gusta, que era el ocio, los bares, las tertulias y la diversión nocturna. ¿Qué es lo que pasa? Que unos taurinos de Córdoba le encargan el diseño de las moñas que los toros que van a lidiar van a llevar en la primera parte de la faena, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues que unos hermanos de San Bernardo que querían copiar ese modelo de gestión de eventos taurinos, asisten ahí, se enamoran de las moñas de esos toros y no solo se traen unas idénticas para su festival, sino que se traen al propio Antonio Amián encargándole el diseño del nuevo manto de la Virgen del Refugio. Tal es la fama que tenía y el reconocimiento y sobre todo la singularidad y el aire fresco que suponía un artista de su talla en Sevilla, que Juan Manuel Rodríguez Ojeda lo sabe, y él, que ocupaba cargos en la Junta de Gobierno de los Panaderos, lo ficha y le encarga una propuesta de diseño para el manto de la Virgen de Regla, y en 1899 se convierte en uno de los primeros señores designados y nombrados como vestidor de vírgenes, en este caso de la Virgen de Regla, creando estampas ya en esta década de 1890 verdaderamente sorprendentes en cuanto a la profusión de joyas, a la disposición del tocado y demás. Luego pasa por distintas hermandades hasta que en 1906, ya con una fama bien asentada en las cofradías, se le nombra aquí asesor artístico, que era una especie de fórmula para justificar su labor al frente de la vestimenta de la Virgen. No es lo que primero espera esta hermandad del Museo de él. Aquí el primer encargo se le limitaba solamente al aderezo de los pasos, bueno, del paso, que entonces era un... Él tenía muchísimos conocimientos de jardinería y de decoración floral, y crea un nuevo concepto de la colocación de flores, que no solamente se limitaban a las jarritas y poco más. Él es el que hace que las flores se extiendan por todo el friso y el perímetro del paso, tal y como lo vemos hoy. Crea composiciones muy geométricas en las jarras, muy alzadas también, y lo más llamativo de todo son las guirnaldas. Él crea guirnaldas que parten de la base del paso, suben por los candeleros y en los brazos de los guardabrisas se van enredando de unas a otras y uniéndose en los distintos candelabros, de tal manera que... Especie de jardinillo. Sí, crea como unas cadenetas cercando lo que es el paso, y además las hace como si fueran chorreras que caen del paso, lo cual aumenta mucho más el movimiento y la vistosidad. Y bueno, en esa remodelación y reinvención de una cofradía, ya en los años 20 él está trabajando en Montesión sobre todo, y ¿qué es lo que hace? Pues traslada esa estética de la Virgen del Rosario a esta Virgen de las Aguas. ¿Y qué es lo que hace? Él ya se encargaba antes de 1922 de vestir a la Virgen, cuando esa Virgen de las Aguas, como dice la documentación, postrada de hinojos a los pies del Señor, ya aparece vestida por Antonio Amián, y ya él aporta originalidades. Juega con el recogido del manto, se lo pasa de un brazo a otro, hace el recogido de Montesión, incluso estando la Virgen de rodillas, pero lo más llamativo, y que aquí tiene una huella especial, es el tocado sobre el manto. Es un tocado que nos remite al velo que vestían las vírgenes, las doncellas de esa época para asistir a los oficios religiosos, que era blanco en señal de pureza, pero también nos remite a las reinas, al privilegio del blanco que las reinas de la corte española tienen para asistir a ceremonias pontificales, y además tiene un paralelismo con los retratos de las reinas que aparecen ataviadas de reina con su mantilla sobre la capa, porque él convierte el manto en capa, es decir, no que te cubre el busto, sino desde los hombros, y ese velo, ese tocado sobre manto, cae directamente de una manera muy natural, porque se trata de enfatizar el naturalismo y el realismo de la Virgen, con una tendencia de moda propia de su época, con lo cual esa identificación de la Virgen como reina entre un pueblo
analfabeto o que tenía ciertas limitaciones, resultaba directo. Es decir, no solamente es un ejercicio estético, está inculcando el mensaje educativo, es un mensaje pedagógico educativo. Sí, está haciendo un trabajo con fórmulas del siglo XX, pero con un cometido y con un contenido plenamente contrarreformista, muy barroco, claro, muy de como es la Semana Santa. Y con esa imagen de la Virgen de las Aguas que a día de hoy, en pleno 2022, seguimos recordando ese tocado de la Virgen de las Aguas de un modo tan especial, tan monjil, ¿no? Tocado monjil, que llegamos a decir en su momento. Claro. No tiene ninguna referencia con, no sé por qué viene esa asociación, no tiene ninguna referencia con el tocado monjil, sino más bien es con la moda de la época y cómo venían las doncellas a los oficios religiosos y sobre todo con la estética de las reinas. Sobre todo el referente de la reina Victoria Eugenia, que es la que va a marcar, y hay fotos de ella con mantilla caída directamente sobre la capa. Y él llega aquí a esta fórmula estética después de haberla ensayado en Montesión, que no solo se trae el tocado, ojo, se trae una forma de disponer el manto, una forma de enjollar a la Virgen, el concepto de velo sobre capa con diadema y también las manos en paralelo para erguirla todavía más, cambiar esa impronta que veíamos antes e incluso llega a trasladar el concepto del manto del palio de malla, porque aquí sale con una estética muy analógica a lo que presentaba Montesión en esa época. Y caló tan hondo que todavía hoy la vemos así, y no solo la vemos así, es que yo creo que no la entendemos de otra manera. No la entendemos de otra manera. Por eso esa es la importancia que tiene Antonio Amián y esa es la importancia del museo en su biografía, en su trayectoria, como garante y custodio de una nueva forma de entender la presentación de las Dolorosas en Sevilla, que aquí se ha convertido en algo más que en un uso, es una seña de identidad y prácticamente se podía convertir en algo digno de protección patrimonial, ¿no? Indudablemente. Hemos hablado de su faceta, de su figura como asesor artístico, que precisamente es un cargo también que ostenta en otra hermandad a la que llega también a principios del siglo XX, que es la Hermandad de la Piedad de Santa Marina. Si te parece, nos desplazamos hasta allí, no hasta Santa Marina, pero sí hasta el compás del antiguo convento de la Paz, que no es mal sitio tampoco. Acompáñame, nos vamos. Hemos conocido ya, José, la faceta más personal, ¿no? Nos hemos adentrado algo más en la personalidad, cómo se forja esa personalidad tan acusada de Antonio Amián, ¿no? Y en este camino, en este recorrido que estamos haciendo por la Sevilla de Antonio Amián, que podríamos hablar, ¿no?, de esa manera, la Semana Santa de Antonio Amián, llegamos a este sitio, al compás del antiguo convento de la Paz, donde hoy día sale por esta puerta, cada Viernes Santo, la Hermandad de la Sagrada Mortaja, que también marca de un modo muy especial esa vinculación, esa figura de Antonio Amián en su faceta artística. Pues en la Hermandad de la Sagrada Mortaja, Antonio Amián tiene su punto de arranque, despega y aquí muestra a Sevilla de todo lo que es capaz. Después de irrumpir en la Hermandad de San Bernardo y después de los Panaderos, aquí en 1904 es nombrado vestidor de las imágenes y consultor artístico. Era una manera de camuflar su labor en el atavío de la Virgen, que entonces no estaba bien visto, y despliega toda su creatividad, toda su originalidad. Date cuenta que era un artista ya muy reclamado en Sevilla por las clases altas. Incluso sabemos que en esta época se dedicaba a decorar casetas para la Feria de Abril, casetas que eran anualmente reseñadas en las crónicas de la época. Y viene aquí a la Sagrada Mortaja y, aunque los testimonios documentales no nos indican o intentan camuflar su labor con la Virgen, pero las fotografías nos declaman todo lo contrario.
desaparece esa estampa romántica propia del siglo XIX, nos encontramos una nueva Virgen donde el manto se convierte en capa sobre los hombros, hay un tocado blanco enmarcando el busto, y este nuevo tocado sobre el manto le vale a él para poner en juego un nuevo concepto de enjollar a la Virgen. Ya no solamente se enjollan en el pecho, sino que él se sirve de gargantilla, de collares, con la que enmarca completamente toda la cara. Incluso en este caso, mucho antes ya de la Macarena con Joselito el Gallo, a la Virgen de la Piedad se le colocan las primeras mariquillas registradas, o una de las primeras mariquillas registradas, porque también existen en la Virgen de Regla, también en estos años, pero él aporta algo todavía más, y es que en lugar de poner las hileras en el pecho, esa hilera se reproduce en la frente. Introduce tocados y rostrillos de orfebrería o de joyería, quita la corona, que queda sustituida por tiaras en algunos casos, o diademas, porque a él lo que le interesaba era remarcar la impronta regia que tan al uso iba al papel que desempeña la Virgen dentro del discurso de la Semana Santa. Es que eso es lo que te iba a preguntar, porque Antonio Amián decide un poco desvincularse de ese modo de vestir a las imágenes tan romántico, ¿no? Y tiene esa necesidad, o por lo menos tiene esa idea, esa originalidad, esa imaginación, esa versión de crear un nuevo estilo, un nuevo atuendo para las vírgenes, ¿no? Es decir, y muchas veces podemos llegar a pensar, vamos a ver fotografías, ¿no?, de la Piedad de Santa Marina vestida de un modo que hoy día pues casi nos puede resultar inconcebible, pero que en aquel momento rompe, ¿no?, esa estética que había. Bueno, inconcebible. La Hermandad de la Mortaja conserva todavía ese tocado sobre el manto creado por Antonio Amián, un poco tamizado por el gusto nuestro de esta época, ¿no? Pero decía Juan Belmonte que se torea como se es. Y Antonio Amián creó como él era, libre de todo tipo de atadura, arquetipo, hizo lo que le dio la gana, y además, como venía de Córdoba, estaba liberado de cualquier prototipo, impronta, arquetipo sevillano. Sabía que si quería ser alguien tenía que despegarse de la impronta juanmanuelina, y además él tenía una formación como joyero al servicio de la moda de la época, porque él le hacía las joyas a la nobleza, incluso a la Casa Real de España. Entonces sabía muy bien que la joya era un complemento para la moda, para una actitud, para decir quién eres en sociedad. Y todo eso lo traslada por primera vez a la Semana Santa. Y eso es lo que le distingue de Juan Manuel. Y aparte hay que tener en cuenta una cosa, que estamos en los felices años 20, donde esa felicidad libertad, venía de ser uno mismo. Qué bueno. Oye, ¿y de qué modo llega a la Sagrada Mortaja? Es decir, porque bueno, ya hemos conocido un poco su personalidad, su modo de ser y cómo se va forjando lo que después es, ¿no? Pero vemos en los libros de actas, ¿no?, que primero empieza como vestidor, ¿no?, de los santos varones, y ya después consultor artístico, ¿no? Es decir, que penetra de lleno en la Hermandad de la Mortaja, que lo nombra consultor artístico. Efectivamente. Hemos hablado antes en la presentación de que la primera hermandad para la que trabaja es la Hermandad de San Bernardo, al servicio de la Virgen del Refugio. Seguramente fue su vestidor, y seguramente este vestidor, Antonio Amián, fue el referenciado por Manuel Chávez Nogales para ilustrar la polémica sevillana que existía en torno a los primeros hombres vestidores de la Virgen, ¿no? Estas fórmulas de nombrarlo vestidor de San Juan Evangelista 2 años después o 1 año después de los santos varones, y ya por último como consultor artístico, era una forma reglamentaria de justificar que Antonio Amián estaba aquí dentro ataviando a la Virgen, y era una manera de decirlo. No lo dicen documentalmente con todo detallismo, pero las fotos están hablando por sí solas. Y seguramente Sevilla también hablaría. Hablaría en su momento, sin ningún género de dudas, igual que sigue hablando en el día de hoy. En 1919 se reorganiza en otro punto de la ciudad otra corporación, la Corporación del Dulce Nombre de Jesús, que bueno, poco a poco se va consolidando. Antonio Castillo de la Astruz talla unas nuevas imágenes y llega a la ciudad de Sevilla la Virgen del Dulce Nombre, que es precisamente donde nos vamos a dirigir, porque una de las estampas más icónicas probablemente de la Semana Santa de las Hermandades del siglo XX es esa bendición, ese modo en el que la Virgen del Dulce Nombre se presenta ante los cofrades sevillanos. Si te parece, nos vamos a la Pues vámonos, que ese va a ser un capítulo muy interesante. Y tanto que sí.
Pues tras conocer, José, esa faceta de asesor artístico y de vestidor también en la Hermandad de la Piedad de Santa Marina, la Hermandad de la Mortaja, seguimos nuestros pasos y llegamos a uno de los epicentros devocionales de la ciudad de Sevilla, la plaza de San Lorenzo, por innumerables cuestiones, ¿no? En concreto aquí, en la parroquia de San Lorenzo y en esta pequeña capillita que cobija, como ven ustedes, a los titulares de la Hermandad del Dulce Nombre. Y en primer lugar agradecemos infinitamente a su hermandad, su hermano mayor, su Junta de Gobierno, que nos haya cedido este pequeño espacio, estos pequeños minutos para seguir hablando de la figura de Antonio Amián, que tiene también vinculación directa, especial, con la Virgen del Dulce Nombre, que precisamente estamos viendo estas imágenes recientes y nos retrotraen automáticamente casi 100 años en el tiempo. Este es el poder evocador que tiene el arte, que con tan solo una disposición de un simple tocado con una mantilla cumple una función de máquina del tiempo y nos ha trasladado justo un siglo. Nos encontramos efectivamente delante de la Virgen del Dulce Nombre. ¿Cuál es la relación de Antonio Amián? ¿Cómo llega aquí a esta hermandad y qué le aporta? ¿Qué supone? Pues Manu, no estamos aquí por casualidad. Te doy una fecha, 14 de enero de 1924. El maestro Castillo Lastrucci termina la talla de la Virgen del Dulce Nombre, pero no la ha concluido. Para concluirla necesita un vestidor y una figura, una escultura que es una hija de su tiempo, que rompe todos los modelos anteriores y propone algo nuevo, que es el regionalismo, esa belleza con un sentido regionalista, con todo lo que eso significa, requiere una estética nueva, y por eso todavía la Virgen, en el taller de Antonio Castillo Lastrucci, es solicitado a Antonio Amián, que se convierte en su primer vestidor. Y Antonio Amián hace dos cosas. Concibe a una Virgen del Dulce Nombre en doble vertiente. Por un lado, cuando está con San Juan Evangelista, en el camino en la calle de la Amargura, ¿no? Entonces ahí el tocado se vuelve recto, liso, un poco más severo, aunque no renuncia a cierta naturalidad y un poco más aireoso, pero siempre creando una especie de enmarcación neutra, lisa, para resaltar aún más el carácter y la expresión de esta nueva Dolorosa. ¿Por qué? Porque un encaje muy elaborado podría trasladarnos la mirada y despistarnos un poco de esa apuesta y de ese deseo que quería Antonio Castillo Lastrucci, y así se perpetúa en la fotografía y sobre todo también en la primera representación cerámica que hace Enrique Orce. ¿Qué es lo que sucede? Que también la Virgen funciona por sí sola, se dan cuenta del potencial que sola tiene, y para eso Antonio Amián recrea una nueva indumentaria a la hora de vestir a la Dolorosa. ¿Qué es lo que hace? Pues lo primero es que despoja el manto del busto, no le cae sobre la cabeza, sino que lo coloca como si fuera una capa sobre los hombros. Y tomando como referencia estética y de moda a la reina Victoria Eugenia, pues le dispone, como en su retrato, le dispone la mantilla sobre la capa y tapando el busto, es decir, le coloca la mantilla y se la vuelve al hombro, de tal manera que se está vistiendo como cualquier jovencita a la hora de oficiar, de asistir a misa, o sobre todo como la reina, recalcando mucho el blanco de la pureza y remitiéndonos a ese privilegio del blanco, a esas mantillas blancas que tienen esa distinción las monarcas de la corte española a la hora de presentarse ante el Papa. Toda esa estética, todo ese compendio de estética que se estaba usando por la sociedad civil en ese mismo tiempo, él lo traslada a lo religioso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere hacer? Que si yo me encuentro a la Virgen del Dulce Nombre con su mantilla sobre su capa, y además la capa no cayéndole a la espalda, sino adelantándose y proyectándose hacia el frente, no viene a caer detrás, sino se extiende delante de la Virgen. Yo veo la analogía con la reina de España en ese momento y me doy cuenta de que la Virgen sale en Semana Santa por su condición de reina de los mártires. Y ese contenido lo está haciendo Antonio Amián con un lenguaje nuevo, porque rompe la tradición de la Semana Santa, pero a la vez actual y coetáneo a la moda del momento, lo cual también entra en paralelismo con el sentido de la belleza de Antonio Castillo Lastrucci, que decía tomar la belleza actual para idealizarla
y trasladarnos a otro momento. De tal manera que esa estampa cala a Antonio Castillo Lastrucci, le debió gustar muchísimo porque es ese reportaje de la Virgen recién concluida, y él se queda en la hermandad ejerciendo como el primer vestidor de la Virgen durante varias décadas más. Incluso en 1926 le diseña esta corona, porque la Virgen hasta entonces, siguiendo un poco su idea, salía tal y como la vemos, con su diadema. ¿Y qué es lo que hace con la corona? Pues otra vez se nos muestra un artista que no tiene nada que ver con la línea que se estaba haciendo en Sevilla en el año 26, que tenía solamente dos vías: o reproducían los modelos barrocos del 18 o el arquetipo macareno creado por Rodríguez Ojeda. Recientemente en aquel momento. Y aquí no tiene absolutamente nada que ver. Es una pieza de joyería donde además él gusta de alternar los relieves, lo profusamente decorados, con superficies que quedan simplemente lisas. Luego hace algo que difícilmente sale bien, y a él le sale bien porque tenía un sentido de la composición bastante acertado, y es la alternancia del oro y de la plata. Y además aquí lo hace valientemente, no son detallitos pequeños, son unos grandes óvalos con escenas de la vida unos medallones, ¿no?, de la Virgen, que los va insertando en los distintos tramos de lo que es la corona, ¿no? Y sobre todo, lo más llamativo, el paso adelante que hace, que es una aportación de ingenio y de originalidad muy bien pensada, es que en la ráfaga sitúa tondos con los bustos de los apóstoles, y los nimbos, las aureolas, son pasta vítrea de diferentes colores, de tal manera que si le entra la luz por detrás o incluso por delante, no solo la atraviesa, sino que reverbera en luces de muchísimos colores, ¿vale? Entonces eso da una nueva visión de una Dolorosa completamente distinta. Esto en el barroco no pasaba, ni siquiera en el principio del neobarroco. Él ya recrea por completo el concepto de Dolorosa, y por eso Antonio Castillo Lastrucci se llevó tan bien con él. De hecho, fue uno de los artistas, Manu, que cuando se celebra su funeral en la capilla del museo, asiste bastante implicado con lo que había sido la muerte, porque al fin y al cabo Antonio Amián le sirvió para concluir una obra que supuso un reto personal, por todas las críticas que le llovió por entonces, todo lo que supuso para él hacer una Dolorosa, que no fue un camino fácil, aunque hoy la tengamos asentada y asumida, pero para él fue un reto y una superación. Yo diría incluso que le llegó a afectar hasta lo personal, no sería descabellado pensarlo. Y el apoyo a esa iniciativa, a esa valentía, lo tuvo en Antonio Amián. Y fueron los dos en parejo para crearnos unas estampas que hoy se nos devuelven en blanco y negro con una fuerza brutal, hasta tal punto que ha pasado casi un siglo y mira cómo tenemos a la Virgen, que parece vestida por el mismo Antonio. Por el mismo Antonio. Es curioso porque eso que nos estás contando, esos reflejos, ¿no?, de una Semana Santa nueva que crece, que se reinventa, son reflejos propiamente dicho efímeros, es decir, que luego no tienen su eco posteriormente, porque lo veremos después, la figura de Antonio Amián se diluye en el tiempo, cae en el ostracismo, y hoy día, pues bueno, tenemos como esa falta también de, cada vez menos, ¿no?, porque sigue habiendo mucha originalidad en algunos diseños, en algunos dibujos, en algunos acabados de muchas piezas, ¿no? Pero es curioso como esos años 20, ¿no?, propiamente dicho, aquella sociedad permitía y sobre todo aceptaba este tipo de diseños que rompían por completo y sentaba de una manera aceptable en la sociedad. Claro. Tenemos que entender quiénes son los hermanos fundadores de esta nueva bofetada, ¿no? Es una élite muy asociada al mercado, al banco, y ellos se quieren identificar con un nuevo estilo artístico. Un nuevo estilo artístico que entonces era una especie de era el regionalismo, que bebía del barroco, pero lo mezclaba con tendencias que estaban llegando desde París, modernismo, art déco. Y cuando se le pide un palio, un manto a Juan Manuel Rodríguez Ojeda, aquí se le está pidiendo un estilo completamente distinto, no tiene nada que ver. Es más, ese diseño del manto de la Virgen del Dulce Nombre tiene ecos con arquitectura modernista de Aníbal González. Es decir, que nos está hablando no solo de un tiempo nuevo, sino de un espíritu, de una voluntad por distinguirse. Y eso aquí Antonio Amián lo hace. ¿Qué es lo que pasa? Que Antonio Amián no era un artista
que le gustase el reconocimiento, estar en el meollo. Y esta corona es un ejemplo de ello. Él estaba capacitado para hacer esta corona y muchas Todo más lo que y se mucho propusiera. mejor. Pero no lo quiso hacer. La diseñó y la ejecución se la dio a otro orfebre. Simplemente porque no quería, no le gustaba trabajar. Él trabajaba simplemente para sustentar su ocio y sus distracciones y poco más. Esa obligación, esa rutina, él huía por completo de ella. Y eso también ha propiciado que se haya olvidado. Por fuerte, su creación fue tan rotunda, tan expresiva, supone un golpe de modernidad, de originalidad y un paso adelante tan profundo y tan fuerte que cuando vemos esas estampas es difícil olvidarlas, ¿no? Y afortunadamente en esta hermandad no se ha olvidado porque se mantiene la corona íntegra en su originalidad y ya ves la estampa que nos ha regalado en este mes de octubre con la Virgen así vestida, justo como estaba casi un siglo, y nos ha trasladado a ese taller de Antonio Castillo Lastrucci y a esos primeros pasos que daba no solo la hermandad, sino también Sevilla en víspera de un acontecimiento Claro. que la iba a cambiar, que era la Exposición Iberoamericana. Del 29. José, si te parece, nosotros vamos a dejar este regusto a un siglo atrás que nos has trasladado y nos vamos a dirigir a ese tramo final ya de su vida, esa obra definitiva de Antonio Amián, que es el paso de palio de la Virgen de la Merced de la Hermandad de Pasión, en el que incluye también, da un salto más en ese alarde de originalidad y nos lega uno de los pasos de palio cumbre de la Semana Santa, y que no tiene repetición ni analogía en ningún otro, al igual que esta corona y por supuesto también ese modo de ser, de estar de la Hermandad del Dulce Nombre. Si te parece, nos dirigimos Pues, al Salvador. Un buen sitio. Vamos a ello. Bueno, José, y caminando nos encontramos, llegamos a este sitio, esta pequeña plaza, este pequeño rincón de la ciudad, que me has dicho que te gusta mucho. ¿Por qué? Sí, bueno, yo creo que es todavía de esos compases, entre comillas, que son abiertos al público y que ejercen esa función medio religiosa y medio civil, que era lo habitual hasta bien entrado el siglo XX y que desgraciadamente hemos perdido para el uso y para el esparcimiento colectivo, ¿no? Este pequeño patio, ¿no?, que nos rememora sobre todo el nivel de la ciudad. Podemos ver antiguamente, ¿no?, en aquella época islámica, cómo era el nivel de la ciudad y ese reducto, ¿no?, de la primitiva mezquita que había situada en El Salvador, que es donde nos encontramos, ¿no? Y precisamente aquí se accede, nosotros los telespectadores no lo están viendo, pero desde aquí le vemos la espalda al Señor de Pasión, de la hermandad homónima, del mismo nombre. José, ¿por qué venimos aquí a hablar de Antonio Amián? Llegar a este punto significa encontrarnos ya a un Antonio Amián consagrado en el arte cofrade. Es decir, en 1920, en toda la década de 1920, fíjate, te voy a llevar a la calle Feria, ¿no? Inicio de la calle Feria San Juan de la Palma, estética Juan Manuelina con un carácter solemne en la amargura. Justo al otro extremo, en la Resolana, Macarena, estética Juan Manuelina, pero a un nivel ya populoso. Y justo en el centro, en el Ecuador, Montesión. Y ahí él despliega, se convierte en un Juan Manuel en Montesión, remodela, le da la vuelta al paso de misterio de la oración en el huerto, remodela las insignias y, entre otras muchísimas cosas, cambia la túnica de los nazarenos. Pero se centró sobre todo en la Virgen del Rosario, porque igualmente que pasó con la Piedad de la Mortaja, pierde la impronta romántica que nos revelaban esas primeras fotografías de los albores del siglo XX y se convierte ese cuadro en una... de Sorolla, por ejemplo. Efectivamente, con los palios negros, el manto negro, y se convierte en una cosa completamente distinta. Volvemos a una imagen que, pese a que se inclina hacia adelante y hacia el lado, parece que se hace como más contundente, con una prestancia mucho mayor porque... Más fuerza expresiva. Efectivamente, la realza metiéndole nuevos volúmenes y sobre todo le impone el tocado sobre un manto que abullona y recoge a la espalda, no siempre como hoy lo conocemos, sino que a veces creaba una serie de moñas que la iba poniendo a los lados y el manto iba recogido a los lados. En otras ocasiones incluso lo pasaba por debajo del brazo y lo sostenía con la mano contraria. Jugaba como muchísimo, una túnica, por así jugaba decirlo. muchísimo. Una señora que se está recogiendo el manto para poder avanzar. Caminar, claro. Le refuerza esa naturalidad de las imágenes con la moda, con la estética.
Y en la Virgen del Rosario pues hace eso, reemplaza los tocados firmes para un tul, sustituyéndolo por un tul, una mantilla, muy aireoso, muy vaporoso, y sobre todo el uso de las joyas. Por ejemplo, si tengo una gargantilla no se la llevo al cuello, eso sería lo tradicional, y Antonio Amián no va a ser un artista tradicional, pues él se la cuelga desde la frente hasta el arranque del cuello, y esas estampas de la Virgen completamente rodeada de perlas. Igualmente sustituye la corona y la reemplaza por una diadema en algunas ocasiones, o por tiaras que conseguía de donaciones o de hermanas. Que son elementos que al fin y al cabo también refuerzan esa realeza de la Virgen. Claro, se impulsa Antonio Amián y llega a un punto en que se consagra y llega a la Semana Santa de 1929, de la Exposición Iberoamericana, 1929-1930, que es esa Semana Santa estaba llamada a ser la Gran Semana Santa del siglo XX. Y concurrieron todos los artistas más destacados del momento. Y Antonio Amián lo hace precisamente en la Hermandad de Pasión. Juan Manuel irrumpe en esa Semana Santa con el manto de tisú de la Macarena, claro. Ignacio Gómez Millán con el conjunto de manto y palio de la Virgen de la Palma del Buen Fin, y él lo hace con el conjunto de manto y palio de la Virgen de la Merced, porque él estaba vinculado a esta hermandad porque solamente perteneció a una hermandad, que era la Sacramental del Salvador. Y fíjate cómo se desmarca de todo, de una línea ya establecida como el canon de la Semana Santa. Él no hace un regionalismo de corte neobarroco, sino que se va al neogótico y crea una obra que hoy día no hay nada similar ni que se le parezca en toda la Semana Santa de Sevilla, pero ya no solo por los trazados del bordado, sino incluso por las bellotas que caen del palio, que son completamente distintas. Él reconoció que esta obra, que tuvo muchísima repercusión en la prensa del momento, él reconoce que esta obra es la mejor obra de toda su vida. Y además hay testimonios de que estuvo al pie del cañón diariamente mientras se estaba ejecutando, porque puso especial énfasis en el carácter metálico que debía tener el hilo. Y esto es por lo siguiente, porque el neogótico para él no es una estética, es una impronta, es una manera de contemplar una imagen divina donde la luz tiene todo el protagonismo, y buscó una serie de tipos de hilo y una puntada muy menuda para enfatizar esa reverberación de la luz que tanto sentido teológico tiene en el gótico. Es decir, era mucho más allá de lo que vemos, llega a la contemplación, a comprender la imagen como algo más de lo concretamente material. Y de lo efectista, de lo visual, es trascender. Se va al espíritu. Al espíritu como tal. José, una vez que ya se estrena ese paso de palio de la Merced, que curiosamente anterior a ese tenía otro grandioso paso de palio, que para nada es desdeñable, pero que precisamente la noche del Jueves Santo rebrilla de un modo especial este paso de palio de la Virgen de la Merced. Hablamos de la luz, de esa luz del paso de la Merced, de la luz que en su momento tuvo Antonio Amián, pero que inexplicablemente esa luz se apaga y se olvida. Sí, pues desgraciadamente aquí ya prácticamente escribe el capítulo final de su vida, con este conjunto de manto y palio y con una diadema de plata con cristales que fue tan admirada que la expusieron incluso en la Exposición Iberoamericana y fue noticia a nivel nacional. Todavía de vez en cuando en algunos actos religiosos de la hermandad se la vemos colocada a la Virgen de la Merced, pero ya él desaparece de la vida pública y empieza a vivir de sus cafés de sobremesa, recordando todo lo que ha hecho desde su juventud hasta que así, en una siesta, pues despide sus días. ¿Qué podemos hacer para recordar la figura de Antonio Amián en nuestra Semana Santa? Porque es muy desconocido. Pues en principio cosas como esta, hablar de él, difundir su obra y recordarlo de una manera sobre todo activa, porque él dejó una huella que no es contradictoria con el sentido de la Semana Santa, más bien todo lo contrario, refuerza ese sentido barroco de nuestra Semana Santa y le da no solo una estética y una singularidad que deberíamos haber mantenido para evitar parecernos a otras cosas, sino esa estética que él plantea
se basa en un contenido, en un mensaje y en un conocimiento. Y esto es muy importante, crear, ser original desde el conocimiento. José, muchísimas gracias por habernos acompañado en este viaje a través de la figura de Antonio Amián, que veremos una de sus grandes improntas, de sus grandes legados estéticos visuales este próximo sábado en la procesión extraordinaria de la Virgen de las Aguas. Muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros, como siempre ha sido un placer este paseíto por Sevilla. Pues después de haber recorrido la Sevilla de Antonio Amián, haber conocido todos sus secretos y por supuesto agradecerles de nuevo a las hermandades que nos han abierto sus puertas para conocer aún más la figura de este hombre que tanto significó y que tanto tiempo estuvo en el olvido de nuestra Semana Santa, pues continuamos este programa de este martes 1 de noviembre y precisamente ahora, para despedir ya este programa, nos vamos a la semana pasada, porque hemos querido condensar también en la tertulia que mantuvimos con Miguel Ángel Oliver y Rafa Vescanza, como digo, rescatar todo lo que se habló después de este periodo de salidas extraordinarias que ha vivido, que ha atravesado la ciudad de Sevilla, desde el 24 de septiembre con la Virgen de los Dolores del Cerro hasta el pasado 22 de octubre con el Señor de la Sagrada Resurrección, casi todo un mes en el que se han celebrado hasta 6 procesiones extraordinarias, con 5 hermandades y que sin duda no han dejado indiferente a nadie, en el que se puede catalogar como este gran otoño cofrade en la ciudad de Sevilla. Con esa tertulia de la pasada semana, haciendo balance de esas procesiones extraordinarias, nosotros nos despedimos por hoy recordándoles que la semana que viene, el martes 8 de noviembre, estaremos de nuevo por aquí con la programación habitual en Sentir Cofrade en PTV Sevilla. Muchísimas gracias por haber estado al otro lado y les emplazamos la semana que viene. Muchísimas gracias, que sean felices. ¿Cómo está la Semana Santa? ¿Cómo está el mundo de las cofradías? ¿Cómo estáis viendo este regreso ya consolidado, constatado del día a día de nuestras hermandades? Exceso de noticias, exceso de información, está todo muy precipitado, está todo... Bueno, en definitiva, en general, un análisis general de nuestras hermandades. Bueno, pues con tu permiso, Miguel Ángel, empiezo yo. Es verdad que ahora mismo lo que hay son muchísimas noticias cofrades, pero bueno, durante la pandemia desgraciada que hemos tenido nos quejamos precisamente de lo contrario, de que no había noticias, del inmovilismo del Consejo, de que la Semana Santa necesitaba un cambio. Parece que este cambio va a llegar, está llegando poco a poco, sin perjuicio de las extraordinarias que estamos teniendo en la ciudad, que ahora hablaremos sobre ellas, pero lo que yo creo, que a mí sí me parece una buena noticia precisamente el hecho de que existan muchas noticias, porque significa que algo está cambiando en la Semana Santa, ya veremos si es para bien o no, pero por lo menos lo que achacábamos de ese inmovilismo por ciertos estamentos, ciertas instituciones, parece que existe ese cambio real y que vamos a tener noticias en muy breve periodo de tiempo. Yo creo que Sevilla ha sabido recuperar el pulso muy bien después de los 2 o 3 años que hemos vivido de pandemia. Al punto de que hoy en día hay muchas personas que se quejan sobre el tema de lo que vamos a hablar esta noche, el tema de las extraordinarias, que yo no le llamaría como tal, porque yo entiendo que la Semana Santa de Sevilla, las hermandades, realizan una estación de penitencia que conforma toda una Semana Santa. En este caso, evidentemente, es una obviedad de Sevilla. Y es para el pueblo de Sevilla. Las extraordinarias, no. Yo estoy completamente de acuerdo con las extraordinarias, después lo comentaremos, pero las extraordinarias es algo que cada hermandad tiene algo que conmemorar o una efemérides que contar, y qué mejor que las imágenes de sus devociones en las calles, en su feligresía, en su collación, recorriendo sitios y lugares a donde habitualmente no puede ir
el día de la salida, y por lo tanto estoy completamente de acuerdo con las extraordinarias. ¿Que hay muchas extraordinarias? Claro, si es que afortunadamente tenemos muchas hermandades en Sevilla y muchas son las cosas que conmemorar y muchas son las efemérides que contar. Además, el sevillano no está obligado a asistir a todas las extraordinarias. Yo creo que como cofrades sí estamos obligados a vivir la Semana Santa, pero una extraordinaria es por y para los hermanos de esa hermandad y evidentemente a todo aquel que quiera asistir. A mí no me duelen prendas, yo no he ido a las 5 extraordinarias que han salido en Sevilla, ¿no? A las 5 no he ido, sí he ido a la que me ha gustado, a la que me ha apetecido y a la que por razones de cariño, por razones de conocimiento, por razones de devoción, me ha apetecido. Por lo tanto, un sí rotundo a las extraordinarias de Sevilla. Y enhorabuena todas a las 5 hermandades que lo han hecho, evidentemente. Rafa, es cierto lo que en este caso dice Miguel Ángel, ¿no? Que bueno, hay hermandades que tienen sus cuestiones que celebrar y que si en el año 2022 han coincidido tantísimas, pues bueno, se ha dado esa circunstancia y además las normas diocesanas lo permiten, ¿no? Yo, bueno, y todo el que me conoce sabe que no soy muy partidario de las extraordinarias ni de el tema de banalizar un poco y que me entiendan todas con todo el máximo respeto las efemérides. Tú has dicho y has dado en la clave de las normas diocesanas. Es cierto, en el 2015 hubo un Real Decreto de Palacio Arzobispal donde en cierta manera tuvo que regular el tema de las extraordinarias, precisamente porque se veía que había, digámoslo así, pues un boom de aquí a unos años, como está ocurriendo ahora, con este tema. Evidentemente estoy de acuerdo con Miguel Ángel en muchas cosas, como el tema de la labor evangélica, que las imágenes, las hermandades tienen algo que contar, en eso estamos totalmente de acuerdo. A mí lo que en cierta manera me preocupa, entre comillas, porque que salga una imagen a la calle en absoluto me preocupa, y estoy muy de acuerdo en lo que tú has dicho, oye, el que quiera y que vaya, el que no quiera que no vaya. Yo no soy muy partidario de las extraordinarias y conforme a mis principios, generalmente casi no veo ninguna, y tampoco me duele decirlo, ni me considero peor cofrade ni peor cristiano por ello. Sí creo que lo peligroso es cuando nosotros llegamos a un punto donde existe cierta vanidad en las cofradías o en las extraordinarias en el tema y yo más. La efeméride, ¿hasta qué punto tiene una labor evangélica o una labor pastoral? Y si realmente mi pregunta es, ¿la única manera que tienen las cofradías de evangelizar es sacando una imagen a la calle? Esa es la pregunta que yo... Pero yo creo que más allá, Rafa, y permíteme, además respeto profundamente, lo sabes muy bien tu opinión, pero más allá de esa evangelización, yo creo que cuando una hermandad planta una de las imágenes de su devoción en la calle de cara a conmemorar una efeméride o no sé, o un aniversario o lo que fuere, más allá de evangelizar es conmemorar una fiesta en torno a la hermandad donde se hace partícipe la hermandad. De hecho, para salir a la calle con una extraordinaria, primero y fundamentalmente lo tiene que aprobar el órgano más soberano que tiene una hermandad, que son sus propios hermanos, un cabildo general de hermanos, y después lo tiene que refrendar la autoridad eclesiástica. Desde el punto de vista que una hermandad pretende conmemorar esa efeméride, la que sea, la que fuere, y hacer un recorrido por la collación de su barrio, por la feligresía de su barrio, como comenté antes, la posibilidad de poder ir a conventos, a instituciones donde habitualmente nunca ha ido esa imagen, que yo creo que es algo bonito, entrañable, y queda para la historia de la hermandad. Lo hemos visto en Gracia y Esperanza, asistiendo con un recorrido intimísimo, muy bonito, lo hemos visto con las aguas, lo hemos visto con el Señor de la Vida de la Resurrección, que ha sido apoteósico, para mí ha sido algo sublime lo del Señor de la Resurrección. Y algo emblemático lo que estamos viendo, la Virgen de los Dolores del Cerro del Águila por su barrio. Y ya si hablamos, por ejemplo, de un barrio, yo soy de hermandades, yo soy un defensor de la hermandad del barrio, y pregúntale tú a cualquier devoto, a cualquier vecino, a cualquier cofrade de lo que estamos viendo, lo que significa su reina por las calles de su barrio. Por supuesto. Este palio no vino a Sevilla, no vino al centro de la ciudad, no vino a la catedral, es que no le hace falta. Estuvo donde tuvo que estar, que es con los suyos, con su barrio, con su gente y con quien la quiere. Fuimos nosotros los que quisimos, aquel que quiso ir, a estar un rato con ella, rezarle a ella, verla a ella y a disfrutar con la gente del cerro. Pero esta Virgen salió a la calle para los hermanos del cerro, para el barrio del cerro y para todo su barrio.
Es lo que... En eso, sí, yo estoy de acuerdo en eso, Miguel Ángel, y no pongo en duda, y vamos, no soy yo ni muchísimo menos para decirle a los hermanos de ninguna cofradía sobre su devoción o sobre el hecho de salir o no. Pero tú has dicho una cosa también que yo creo que entramos en cierta subjetividad, porque has dicho, lo tiene que aprobar el ordinario diocesano, Palacio Arzobispal, estamos de acuerdo. ¿No creéis que existe cierta subjetividad en función de la persona del arzobispo que esté o no, que sea más dado o no a admitir esas extraordinarias? Lo tenemos claro, nos lo han puesto de manifiesto. Por eso te lo digo. El anterior pastor que teníamos de la iglesia pues opinaba de una manera, y este hombre, que parece que es más sevillano que cualquiera de todos nosotros, cosa que le alaba por gusto y se lo agradezco, ambas cosas, pues yo creo que ha entendido perfectamente la idiosincrasia del pueblo de Sevilla o de la inmensa mayoría de la gente del pueblo de Sevilla, y yo creo que está haciendo una labor pastoral perfecta. Como soy muy partidario de que las hermandades son muy soberanas y muy independientes, y aquella que quiera celebrar manifestándose y sacando lo más grande, lo más importante que tiene una hermandad son las imágenes de sus devociones. Aquella hermandad que desee conmemorar una efemérides y sacar su palio, su Cristo a la calle, para mí tiene todas las bendiciones del mundo. Y ahora, si no me apetece, porque sí, eso no, por supuesto, porque no me llene, porque no, pues no tengo la obligatoriedad de ir. Pero no tengo por qué, que no lo digo por ti. No, pero, sí, pero te entiendo. No lo critico. Yo no critico que el Cerro del Águila saliera por su barrio. Es que no molesto a nadie. En eso estamos de acuerdo. Porque tú pregúntale a cualquier vecino del Cerro del Águila si fue una molestia tener a su Virgen, a su Reina por las calles 6, 7, 8 horas, lo que durara. Evidentemente no molesta a nadie. Y aquel que viva en República Argentina, en Bien de Luján o en la calle Canalejas, pues evidentemente le coge tan lejos que ni le molesta ni le importa. En absoluto. Y si quieres va, y si no, pues desde el sofá de casa lo ves maravillosamente bien en la televisión. Pero las efemérides, habría que hacer, digamos, una regulación de esta efeméride si está, digamos, contemplada. Exactamente, un endurecimiento o al menos una regulación más detallada de decir, oiga, mire usted, para usted sacar en una procesión extraordinaria su imagen a la calle, estas son... Bueno, la hay, ¿eh? Sí, pero hay una que es... Es que hay unos resquicios, claro, hay unos resquicios. Tú fíjate, Manu, cuando la labor pastoral o evangélica... Bueno, tú fíjate, Rafa, como la autoridad eclesiástica ha dicho que no a la magna de la gloria, porque repetía el Santo Entierro. Porque supuestamente lo que se quería conmemorar ya se está conmemorando con el tema del Sábado Santo. Y lo que trajo San Fernando fue una Virgen gloriosa, claro. No precisamente... Y tienen las cofradías de gloria derecho a estar molestas porque a ellas no se les permite hacer una magna. Posiblemente no, perdón, rotundamente sí, pero a lo mejor ahí es donde entra el hecho de que no entra todo, como tú dices, que han entrado estas 5 hermandades que en un periodo de tiempo de mes y medio hemos tenido 4 palios y un paso de Cristo en la calle, pues han entrado perfectamente, porque todo lo que han tenido que recordarnos o todo lo que han tenido que celebrar, pues yo creo que primero lo han apoyado su Cabildo General de Hermanos, porque ha sido su deseo, su máximo deseo, y evidentemente es refrendado por la autoridad eclesiástica, quien le ha dicho que sí, y yo creo que Sevilla lo ha vivido, lo ha disfrutado, y ha sido un mes y medio que yo, de verdad, pues será que soy un hartible de esto, pero la verdad es que no entiendo mucho al que tanto se está quejando. No, yo eso tampoco lo entiendo. No lo estoy diciendo. No lo sé, no lo dice por mí, Nacional. pero que yo desde aquí sí lo digo, que no entiendo también las personas que no estén tan a favor de vivir una procesión extraordinaria, tan fácil como no asistir, tienen de sobra. Y además una cosa muy bonita de ir conocer. allí a quejarse. ¿Cuántas personas no habrán conocido realmente este año, hace unos días, al resucitado? Porque es que estaba Sevilla volcada en la calle con el Cristo de la Resurrección, con el Señor de la Resurrección. Yo creo que por el día que sale, por las horas que sale, por el último día, por las circunstancias que sea, por 1000 tipos de circunstancias, yo creo que se ha terminado de reconocer y conocer al Cristo de la Resurrección, que ha dado un ejemplo de cómo poner una cofradía en la calle no, un paso en la calle con una majestad increíble, disfrutando de su barrio, disfrutando de su feligresía, de una forma completamente elegante, bellísima, y ha sido todo, ha sido el embrujo del paso, el embrujo del recorrido, el embrujo de su música, ha sido el embrujo un poco de todo.
Yo quiero... Perdona, sí, no, porque quiero profundizar también en una cuestión que me llama mucho la atención y quiero comentar, ¿no? Porque Rafa ha incidido en el asunto de esa regulación, ¿no? de los criterios a seguir, o por lo menos de las normas adoptadas para sacar una imagen a la calle de manera extraordinaria, ¿no? Y hablamos de esos resquicios legales. La procesión extraordinaria, que esto ya es gusto personal, como todo, ¿no? Que más me ha gustado a mí, que ha sido la de la Virgen de las Aguas de la Hermandad del Museo. Las actuales normas diocesanas no contemplan que por un aniversario de bendición una imagen no pueda salir a la calle. Sin embargo, misión pastoral, evangelizadora, pues eso como colofón ya tenemos ahí la... Yo creo que exactamente, es que en el año 2015, con este decreto, donde se intenta de alguna manera parar, vamos a decirlo suavemente... El mismo señor del gran poder. Exactamente. Oiga, mire usted, por la bendición de la hechura, por la conmemoración, hay cosas que no podemos autorizar porque quizás banalizamos un poco o nos encontraríamos con una acumulación de extraordinaria excesiva. Pero, claro, tenemos ese concepto ambiguo de la labor pastoral eclesiástica que evidentemente ahí caben todas. Oiga, ¿cómo una hermandad se le puede negar si lo que te está diciendo es que por la labor pastoral, eclesiástica, evangelizadora de todo el barrio, de toda la ciudad, evidentemente ahí tenemos un agujero para que entren todas? Que yo te digo, bendito sea Dios, y gracias a Dios las hermandades de Sevilla están demostrando que saben organizar este tipo de eventos, que podríamos llevarlo a una situación un poco mucho más caótica, y gracias a Dios, como ha dicho Miguel Ángel, creo que chapó, por lo que he podido ver por las redes sociales, por vosotros, y lo que me han contado, chapó. Pero ese concepto ambiguo indeterminado yo creo que se puede utilizar para ser excesivos en lo que es el tema de procesiones que no estén dentro de la estación de penitencia, y sin embargo a mí me duele un poco, que si bien el Señor de la Resurrección parece ser, y a mí me da pena, que se ha dado a conocer a Sevilla, como ha dicho Miguel Ángel, ahora, por esta extraordinaria, y sin embargo las glorias pues parece que están un poco como olvidadas dentro de lo que es el ámbito cofrade sevillano. Entonces ahí ese digamos, ¿cómo te diría yo? Esa autocrítica, yo creo que somos los propios cofrades los que tenemos que hacerla. Yo no creo que la Gloria Sevilla se olvide de sus hermandades de gloria. Lo que pasa es que es algo completamente distinto, diferente. Seamos realistas. Las hermandades de gloria, evidentemente, hay hermandades de gloria que se merecen un museo. Yo no sé cómo hay alguna que otra hermandad de gloria que es capaz de sobrevivir con los hermanos que tiene, con el dinero que tienen, que soportan, con lo que vale poner un paso en la calle, bandas, flores, etcétera. Tiene muchísimo mérito, muchísimo. Yo salgo de costalero en una hermandad de gloria que es Valvanera, del barrio de la Calzada, de la parroquia de San Benito. A mí me parece increíble lo que allí tienen que hacer esas personas para sostener y mantener, y como Valvanera muchas en Sevilla. Eso sí que es de chapó y de quitarse el sombrero, y un ejercicio espiritual y realmente de amor a la fe de Cristo, porque no podría ser de otra manera. Yo creo que Sevilla no le da la espalda a las hermandades de gloria. Lo que pasa es que... ¿Esto no crees que le resta protagonismo, Miguel Ángel? Ahora que estamos en tiempos de gloria, ¿no crees que resta un poco de protagonismo a las hermandades de gloria durante todo este mes, que haya habido tantas hermandades de penitencia que por razones extraordinarias hayan salido? Sí y no, porque le pueden venir bien también. Sí, porque no le va a afectar. Yo te invito a que vayamos a ver juntos al Amparo, o vayamos a ver juntos la de Omnium Santoro. Tú verás cómo no le va a restar absolutamente ni un ápice de devoción, y van a estar las mismas personas que han ido siempre. Te he dicho dos por decir. Sí, por decir dos ejemplos. Lo que pasa es que han coincidido en el tiempo. Yo al principio decía que afortunadamente Sevilla, que es mariana, y una ciudad donde hay, gracias a Dios, muchas hermandades de penitencia, estamos viviendo una época bajo un siglo que son muchas las cosas que conmemorar y muchas las efemérides, y se nos ha juntado que en un mes y medio hemos tenido 5 en la calle. Pero yo no creo que eso sea un problema para no dejar en su sitio y dejarle el sitio que tienen en Sevilla a las hermandades de gloria. Yo no lo creo. Pues mira, precisamente esa imagen que estamos viendo, Madre de Dios del Rosario, que salió el día 12, y antes hemos visto la Virgen del Pilar de San Pedro. Yo honestamente, Miguel Ángel, porque sería faltarle el respeto a la verdad, en esta ocasión, ese día coincidió con la procesión extraordinaria de la Virgen de Gracia y Esperanza de la Hermandad de San Roque, y yo fui a ver a Madre de Dios del Rosario y no había la misma gente que en años anteriores. Había gente... Mira, has puesto el dedo en la llaga en una cosita. Yo creo que el único error que hemos tenido
a la hora de buscarle fecha, los sevillanos a las distintas extraordinarias que han salido, ha sido hacerlas coincidir con alguna gloria en la calle. Yo no creo que sea tanto el hartazgo, el hastío que a lo mejor puede haber por tanta masificación de procesiones de extraordinarias, no es tanto por el número, y aquí quiero abrir un melón, sino por el formato. A mí hay procesiones extraordinarias que me resultan, en muchos casos, repetitivas. Es decir, yo voy a ver una procesión extraordinaria y si algo extraordinario, yo ya sé qué es lo que me voy a encontrar y sé qué es lo que voy a ver. Para mí el carácter extraordinario no lo tiene. Para mí algo extraordinario es ver la Virgen de las Aguas, por desgracia, con sus manos entrelazadas. Me parece algo extraordinario. A mí me parece algo extraordinario. Me parece algo extraordinario, no sé, ha habido muchas procesiones extraordinarias a lo largo del tiempo que seguimos recordándolas porque eran extraordinarias. Pero hay algunos puntos, no digo que sea generalizado en todas las horas de procesión extraordinaria, sino que hay puntos en los que sabemos, pues en esta calle, pues aquí va a pasar esto, van a tocar tal marcha, va a tener una petalada, va a haber unos fuegos artificiales y que entre más tarde, menos tarde, eso a mí me da exactamente igual, porque yo cuando me canse me voy, no tengo más historia. Un poco con banalizar. Efectivamente, y de continuar y ser algo repetitivo, que en este momento, pues petalada, marcha, el palio arranca, anda hacia atrás, y yo si yo voy a ver algo y ya sé lo que me voy a encontrar, es lo que creo yo que me produce a mí el hartazgo, el hastío de decir, pues otra procesión extraordinaria, otra vez lo mismo, que va a ocurrir a lo mejor lo mismo. Bueno, no lo digo porque ya cada uno sabe buscar lo que... Yo, por ejemplo, vi el Señor de la Resurrección el otro día con la banda de música en el Pozo Santo, porque sabía que iba a ser algo distinto. Y después, por supuesto, lo vi con la agrupación de música Viendo los Reyes. Pero son cosas distintas que es donde yo entiendo que está lo extraordinario de la cuestión. Más allá del recorrido, del lugar que se vaya a buscar. Pero es lo que marca para mí el punto diferencial de una procesión extraordinaria. Tienes toda la razón. Lo que pasa es que hay poco margen a la improvisación, porque en un paso de palio todo lo que hay es lo que sabemos. Poco podemos inventar porque todo está inventado. Sí es verdad que hay ciertos matices, ciertas pequeñas cosas que sí hacen que lo ordinario sea extraordinario. Efectivamente, dentro de las 5 que han salido, los 4 palios más yo creo que el que más ha destacado por esa razón de ser de lo que tú comentabas, y además estoy completamente de acuerdo contigo, hermano, con ese carácter extraordinario, incluso por los acordes de la banda, por las cosas que se han hecho, por las cosas que se han vivido, yo creo que ha sido el del Señor resucitado. Evidentemente la Virgen del Museo dio un espectáculo de belleza y de elegancia total con el tema de las manos, cosa que de forma muy particular y muy personal, y espero y deseo que no se me enfade ninguno de sus hermanos, pero yo apostaría para verla así siempre, vamos. Te digo que no se van a enfadar. A mí me ha parecido una belleza brutal. Me pareció increíble, vuelvo a lo que estaba comentando, la extraordinaria del Señor del Resucitado, por lo diferente que fue, por lo distinto, por lo diferente, porque todo fue diferente al Domingo de Resurrección, absolutamente todo, o así yo lo entendí, o así al menos lo vieron mis ojos, o lo quisieron ver. Estuvo en sitios donde la hermandad quería que estuviera y nunca había estado. Yo creo que lo de la banda, yo creo que la conjunción de ese paso, la resurrección de la vida, con esos sones musicales que tiene detrás con Virgen de los Reyes, tienen de una magia especial. Se han hecho una serie de composiciones especiales y distintas y diferentes para ese día, que yo creo que es el conjunto de todo, que lo hace muy especial. Son lo que te puede cambiar lo que te estoy diciendo, el hecho de que a alguien como yo, me pongo yo de ejemplo para no poner a nadie, que quizás esto entiende que es un poco, que no va tanto con mis principios, me puedan llamar la atención para ver algo que no estoy acostumbrado a ver en Semana Santa. Y esto yo te pongo un ejemplo muy claro. Cuando alguien no es, digamos por así, tan conocedor de la materia como podemos ser los que estamos sentados en esta mesa, y ve un paso de palio como lo ve en Semana Santa, deja de ser algo extraordinario. Si esa persona que no tiene tanto conocimiento es capaz de ver algo que no ha visto, yo creo que ahí se cumple lo que estamos buscando del matiz de ser algo más extraordinario. Y eso pasó evidentemente, y creo que así fue, con el Señor de la Resurrección, que como bien estáis diciendo fue algo muy distinto, o por lo menos por lo que yo pude ver por las redes sociales y por aquí por vosotros, muy distinto de lo que hace en Semana Santa, sí, el Domingo de Resurrección. Y hubo otras hermandades, y no critico a ninguna ni muchísimo menos, que quizás es algo más de lo que estamos acostumbrados a ver.
y que ni mucho menos. Y habéis puesto el ejemplo del Cerro. A mí, por ejemplo, el Cerro me parece una hermandad que, dentro de la regulación que antes yo decía, la labor pastoral evangélica, es quizás de las hermandades donde más labor social se hace, y no digo que las demás no se hagan ni mucho menos, pero por lo que conozco y me dicen del Cerro, se hace una grandísima labor social, ser un barrio muchas veces más complicado, una labor social, se hace una magnífica labor evangelizadora, y la hermandad es el punto de unión de prácticamente todo el barrio, por lo cual yo creo que ahí sí se justifica el hecho de decir, oiga, ¿usted por qué sale? Pues mire usted, porque la labor pastoral, eclesiástica, la labor evangelizadora, el barrio lo necesita. Perfectamente, estoy totalmente de acuerdo con usted. Otras, quizás, por ese argumento, están más cogidos con alfileres. Igual que otras efemérides que vamos a vivir dentro de poco, creo que desde el punto de vista, de autorizaciones administrativas, por así decirlo, porque desgraciadamente estamos sometidos a ellas, pues están más cogidas con alfileres. Ahora bien, como estáis diciendo aquí en esta mesa, esto es una cosa que yo entiendo perfectamente que es para los hermanos, que es para Sevilla y que está la opción de asistir o no asistir. Y evidentemente yo desde aquí aplaudo perfectamente todas las personas que están encantadas con ello. Has comentado una cosa, Rafa, que yo creo que es mi punto de vista, Yo creo que donde más se vive una hermandad es en una hermandad de barrio. Sí, sí, sin duda. Yo creo que se ha puesto de manifiesto con el Cerro, pero bueno, evidentemente no es algo nuevo. Se pone de manifiesto con las Mercedes en el tiro de línea, se pone de manifiesto, bueno, no quiero nombrar la mía, pero bueno, San Gonzalo. Yo creo que no hay sitio más entrañable ni gente más formidable que la de ver un barrio volcado entero con tu hermandad, pero volcado entero, en cuerpo y alma. Y esas emociones que se viven tan bonitas que en una hermandad de barrio. Es distinto y diferente. Miguel Ángel, me gustaría hacerte una pregunta, espero no meterte en ningún... Yo nunca he entendido, entiendo exactamente lo que queréis decir, pero ¿queréis que en el centro hay hermandades de barrio o solo te tienes que ir un poco en las afueras para vivir esa hermandad de barrio? Hay hermandades que están en el centro con mucho sabor a barrio, pero lo que es evidente es una obviedad, y es que en el centro poca actividad de hermandad en el centro, pues prácticamente las personas que son... Tú eres tu hermandad es tu hermandad del centro, y yo soy vecino del centro, por eso te digo que por eso muchas veces me llama la atención. No todo el mundo vive en el centro y por lo tanto tiene los problemas de ser unas hermandades un poco más vacías, permítaseme la expresión, que lo que se pueda vivir es lo que es una hermandad de barrio. Pero por esa regla, por ejemplo, yo respecto a lo que ha preguntado, para mí la Soledad de San Lorenzo es una hermandad de barrio. Para mí, por ejemplo, tiene muchos hermanos viviendo allí, tiene una identidad, tiene una constitución, sin embargo en San Bernardo... Quizás sea la hermandad incluso del barrio. Del barrio de San Lorenzo. Pero, por ejemplo, San Bernardo, quien vive en el barrio de San Bernardo, que es hermano de San Bernardo. Y el miércoles santo, todos los que forman parte del barrio de San Bernardo acuden allí. O sea, entonces, yo creo que vertebrar... Es que, claro, una cofradía de barrio, que es una cofradía de barrio. San Bernardo, una cofradía de barrio, sí, sale de un barrio, evidentemente. Pero el barrio participa también. Entonces, a lo que me vengo a referir, para mí, por ejemplo, la Soledad de San Lorenzo sí es una hermandad de barrio y tiene su actividad. Son barrios, Manu, pero hablamos de los puntos cardinales de Sevilla. Posiblemente los de más extrarradios, tiro de línea, Cerro del Águila, en Triana, pues si nos vamos al barrio León o San Gonzalo, estamos hablando de esos extremos, un poco más radical, porque yo estoy completamente convencido de que la hermandad de la Soledad es una hermandad de barrio. La hermandad del Dulce Nombre es una hermandad de barrio, por supuesto, y además qué barrio más bonito que el barrio de por supuesto que sí. Lo que pasa es que hay hermandades, bueno, y es archiconocido, evidentemente yo no voy a descubrir aquí ahora absolutamente nada nuevo si os digo que, y todo el mundo sabemos, que hay hermandades del centro señoriales y centenarias que tienen muy poca vida de hermandad, muy por poca eso actividad. Mismo, porque que gracias a Dios subsisten, porque siempre hay 20 personas que siempre van a estar ahí, pero que son los mismos 20 de siempre, y gracias a Dios pues ahí están, y estamos hablando de hermandades muy centenarias. Sí. Y te vas a una hermandad como la que acabamos de ver en pantalla, de la que hemos estado hablando, del Cerro del Águila, o las Mercedes del tiro de línea, o la mía misma, y es que es un barrio entero volcado en pos de tu hermandad. El problema de eso es que obedece también al contexto actual de la ciudad. El otro día hablaba con un hermano del Baratillo. Pues mi abuela nació aquí, en el Arenal, en la calle Arenal,
y en la calle Arenal ya no queda nadie. Nadie, claro. O sea, que es un problema también que obedece Tenemos a la... ahí hablando del baratillo ahí otra en puerta. Efectivamente, que por cierto, y ya porque parece que no, pero nos estamos acabando ya casi el tiempo, había mucha gente solicitando, ahí le doy por debajo a Rafa un puntapié, solicitando la Magna de Sevilla, ya la tenemos ahí. Yo, ¿te Dale, importa, dale. Rafa? No, en absoluto. Pues por yo Dios. me hubiera apuntado infinitamente mucho más a una Magna que a un Sábado Santo grande, un Santo Entierro grande. Yo era mucho más partícipe de ofrecer una Magna en Sevilla. Yo no sé el porqué, yo creo que hay ciudades andaluzas que han dado muestra de lo efectivo que es una Magna, y yo creo que además una Magna se sale precisamente de lo que tú estabas hablando antes, con las posibilidades de convertir todo lo que estamos acostumbrados en ordinario para que sea extraordinario. Y yo creo que se nos ha pasado una oportunidad histórica para hacer una Magna en condiciones, como Dios manda, hacer algo especial, distinto, diferente, y no meterlo todo y encajarlo todo y encorsetarlo todo en el Sábado Santo, porque además no nos olvidemos que cuando se organiza un Sábado Santo extraordinario, grande, como se le quiera llamar, hay hermandades perjudicadas. Soy aquí, evidentemente, no soy muy objetivo porque soy hermano del Santo Entierro. Entonces, creo que el Santo Entierro está más que capacitado para hacer una efeméride a la altura de la ciudad, a la altura de las hermandades que... Eso no pongo en duda, ¿no? No, lo sé, Miguel Ángel. Aparte, muchas veces te he leído en redes sociales y entiendo perfectamente que tú hubieras preferido una Magna. Pero partiendo de eso, creo que puede ser una efeméride sí, extraordinaria por lo que es, por los pasos que parece que puede ser que vayan a acompañar, porque bueno, todavía no sabemos con carácter definitivo que vayan a ir todos. Todavía, como eso que acaba de decir, es un pelotazo aquí esta noche. Eso lo tendrán que decidir los hermanos. Bueno, pero nadie duda de que yo no creo que absolutamente ninguna hermandad diga no porque nuestro Cabildo General Hermano haya votado que no, hombre. Bueno, no lo sé, yo pensaba que lo decías por otra. Yo te digo por la mía, que es la hermandad del Calvario, que está invitada, y que el día 8 de noviembre es cuando tenemos el cabildo para la votación. A partir de ahí, lo que pase, pues tendrá que pasar y se quedará dentro de la Magdalena. Veremos qué pasa. Hombre, yo no creo que ninguna hermandad diga que no a esa invitación tan bonita, en definitiva. Pero si es que quizás a lo mejor, mira, el problema no es que la hermandad diga que sí o que no. El problema, yo creo que en este sentido, es una opinión muy personal. ¿Tú crees que tu hermandad del Santo Entierro ha sabido gestionar bien de cara al exterior con todo lo que se ha comentado? Los que se han quedado fuera, los que estaban, que ya no están, los que 24 horas antes estaban y recibieron una llamada de teléfono para decirle que muchas gracias por los servicios prestados, pero ya no. ¿Tú crees que se ha gestionado bien? No conozco, Miguel Ángel, los entresijos de cómo se ha gestionado porque no pertenezco a la Junta de Gobierno, y sí es verdad, por lo cual decirte sí o no sería muy subjetivo y sin tener realmente conocimiento de la causa, de por qué a unas se le dijo que sí, a otras que no, que tampoco lo sé. Solo sé los rumores que todos conocemos. Entonces te podría decir que sí o te podría decir que no, pero realmente te estaría mintiendo. Sí es cierto y sí creo que el Santo Entierro dependía mucho de la situación de la seguridad pública a la que estamos desgraciadamente, claro, yo lo entiendo, o con costumbre a día de hoy, dependemos de la Semana Santa. Entonces, debatir o en alguna manera juzgar la decisión que ha tenido la Junta de Gobierno, o los pormenores, por qué sí, por qué no, o ella estaba en las quinielas, la otra no estaba, creo que sería ponernos en una situación que no nos corresponde porque realmente no tenemos conocimiento de qué es lo que ha pasado.